Dominium Mundi, del Génesis al Gobierno Mundial, de Samuel Cruz, una monumental obra en la que se devela que el proyecto político del gobierno mundial se remonta a épocas tan antiguas como el propio Génesis, el Templo de Salomón, Alejandro Magno y el Imperio Romano. Historias que tienen en común su temprano interés por el control del dinero, de las armas y de la narrativa, las herramientas predilectas de las élites dominadoras para moldear a las masas y llevarlas a aceptar una autoridad mundial. En esta, su segunda obra, el autor recopila y conecta los eventos históricos que han sido alejados del conocimiento público porque la verdad no es conveniente para los poderosos del mundo. Dominium Mundi, del Génesis al Gobierno Mundial, disponible en Amazon en formato físico y Kindle. Muy buenas a todos, bienvenidos a Revisionismo y Geopolítica en esta transmisión especial, sí, por supuesto, por el invitadazo que tenemos, especial también por el horario y especial porque me equivoqué al principio al poner los videos. Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Samuel. Buenas tardes aquí en España, que van a ser las 5 de la tarde. Y buenos días para el otro lado del charco, como decimos aquí. ¿Qué tal? Sí. Pues mira, antes de entrar decíamos, es muy temprano, pero la verdad que los horarios y ya teníamos programada estas charla desde hace una semana. Tuvimos problemas ahí De salud. que no pudimos, de salud, sí, los dos. Los dos, yo estaba con una moquera y tú estabas con un dolor de espaldas tremendo. Pero mira, tenemos una persona aquí que siempre está pendiente de nuestras transmisiones, es Jorge de Jesús Benítez Bretón, a quien le mandamos un abrazo, que está aquí al pie del cañón. Luis, vamos a hablar de un tema. Yo la verdad, este tema le he sacado la vuelta durante mucho tiempo porque sé que hay mucha mugre dentro de todo esto. Uno teclea y podemos hacer el experimento de teclear directamente en Google, ¿no? En la biblioteca de Alejandría actual, y luego vamos a encontrar esto, ¿no? Los científicos locos de Hitler, ¿qué otra cosa? Bueno, Wikipedia, que no puede fallar. Luego aquí está ABC, ¿no? Anenerve, la secta cultista nazi que trató de destruir qué, no sé qué ahí, pero destruir no sé qué ahora ser. Pero siempre son cosas así como esas que se publican de este tema, y yo por eso no le entro mucho porque es medio difícil tratar el tema, ¿no? Ah, mira, destruir el cristianismo, hazme el favor. Vamos a ver, yo conocía algo de Landenbergen, porque bueno, al final todo lo que engloba el Tercer Reich lo han llenado de ocultismo, pero han llenado de ocultismo yo creo que con un fin, casi con el fin de desprestigiarlo, ridiculizarlo. Es decir, no hay otra manera porque no tiene ningún sentido. Es más, quien yo creo que ha sacado todo esto del ocultismo con el Tercer Reich son los que más pertenecen a sectas ocultistas de rituales y demás, ¿no? Que siempre sabemos de a quién tratamos. Y luego porque ha habido también ahí la gente se lía entre Sociedad Thule, que no tiene nada que ver con la Landenberg, que está fundada y está Fer Rosenberg y demás, que rivalizaba, entre comillas, mucho con Landenberg. Pero es que Landenberg hay un escritor español que recientemente me dio un libro que se llama Javier Nicolás, me pareció un libro fantástico, y es un erudito en la materia. Tú fíjate que hay un programa, una entrevista, que cuenta una anécdota que a mí me sorprendió, porque él, sin saber, él lo cuenta en un programa y yo me he visto esa entrevista 30 veces, Samuel. Él cuenta cómo Me se la va a vas a Alemania. pasar, por favor. Sí, él cuenta cómo se va a Alemania con 16 años, sin saber alemán, y había pasado, dice que pues no sé qué años, habían pasado 20, 22 años después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, y que todavía, como él dice, todavía podía encontrar a alguien vivo del Reich para entrevistarme y tal.
pues se entrevistó con el mismísimo Dönitz, el almirante que quedó al cargo del Reich cuando el Führer Adolf Hitler se suicida el 30 de abril en el búnker. Y dice que encontró la dirección en unas páginas amarillas. Bueno, increíble. A mí me hace una historia y dice que le recibió en su casa personalmente. Pues este señor, que es historiador, que sabe alemán, es el que ha llevado un estudio más profundo sobre Annenberg. Y ha escrito un libro recientemente que me he leído yo que se llama Annenberg en España, la parte que nos corresponde a nosotros, ¿no? De cuando estuvo Henry Hitler, el Reichsführer, en España en el año 40 y lo que estuvo haciendo aquí, los sitios donde estuvo el presente. Y aquí igual, aquí Samuel se ha contado 20.000 mentiras, que si el Santo Grial, que si... Bueno, Eso, pues. Claro, entonces, y a él realmente vino aquí, el Annenberg, al principio, el Annenberg significa herencia de los alemanes, herencia de los antepasados. Es decir, es una sociedad que se funda en julio del 35. Es decir, para que veáis, la sociedad Thule me parece que es en el 19, en el 18 cuando se funda, que no tiene nada que ver, y la sociedad Thule sí tiene un toque racista, porque es muy pangermanista, ¿vale? Nada que ver con la Annenberg. Realmente son científicos, son poetas, músicos, hacen todo tipo de investigaciones de lo más común, es decir, incluso cánticos populares, intentar buscar esa herencia genética de una civilización. Principalmente buscaban que si había habido una civilización superior germánica en Europa. Antes ya sabemos que Grecia y Roma es la herencia germánica de los pueblos germanos que emigran al sur, ¿no? Pues ellos buscaban eso, que al final no se ha encontrado ningún vestigio de eso, también hay que hablarlo, ¿no? Entonces, su andadura por España principalmente es porque hay un Castiltierra, que es un yacimiento en Segovia de un antiguo asentamiento visigótico en España, cuando estuvieron los visigodos en España, y luego se recorrieron varias ciudades en España, San Sebastián, Burgos, estuvieron en Madrid, estuvieron en Barcelona, y luego quisieron que se quedó paralizado, que era el tema de los guanches, que era una tribu que habitó en las Islas Canarias y que se pensaba que tenían una herencia germánica porque las momias eran rubias, grandes y demás. Entonces estaban buscando esos nexos entre los germanos y las tribus visigóticas que efectivamente venían de esa zona. Pero nada de Santo Grial, ni ovnis, ni nada de eso. Nada que ver con eso, Samuel, nada que ver, nada que ver. Es lo que te digo. Yo me río, francamente, cuando tú lo mencionas, porque todo el tiempo que he entrado un poquito al tema, siempre aparecen esas cosas. Y me acuerdo mucho de un comentario que hace el profesor Jacques Desmayet en uno de sus videos, en el que, hablando, por cierto, de la diferencia entre entre la sociedad Thule y Annenberg, decía que como si la sociedad Thule tenía, como tú dices, un tinte racial, ¿no? Racista. Y menciona Jacques Desmayet, mencionaba, mejor dicho, que a Hitler le producía risa, dice, de verdad, así porque tú sabes que ¿cómo Era se llama? Sí, era cristiano. Aparte, Jacques Desmayet estuvo relativamente cerca, ¿no? De todas estas cúpulas. No sé si lo conoció directamente Adolf Hitler, no sé. Pero el caso es que él decía que le producía risa porque la sociedad Thule empezó a deformarse, porque empezó a buscar duendes, empezó a buscar hadas en todos lados. Lo que empezó bien, siendo un objetivo de rescatar las tradiciones germánicas, como los rituales, por ejemplo, en los bosques, se deformó a eso, ¿no? A buscar ovnis no, en la época no, a buscar hadas, a buscar duendes. Eso dice directamente Jacques Desmayet, ¿no? Y también dice que en la cuestión racial le provocaba risas amarillas, pero a personas como Goebbels, ¿no? Porque Goebbels dice, si ustedes se fijan, o sea, cara de germano no tiene cara de renano, ¿no? Por la ocupación romana de Renania, ¿no? Entonces es un moreno, ¿no? Como tú o como yo, ¿no? Bueno, tú eres, no sé, un poco más claro que yo, ¿no? Pero yo soy moreno total. El caso es que si nosotros, y fíjate, quiero antes de que pases a lo siguiente, quiero presentar, ¿no? La imagen que yo hice, escueta, ¿por qué? Porque precisamente por eso, Luis,
yo pude haber puesto un ovni aquí. Y créeme que las personas la famosa campana. La famosa campana, sí. Entonces, la gente que va a ver la miniatura van a hablar de ovnis y van a entrar luego. A ver, pero no, nosotros, o sea, la intención nuestra en esta presentación no es seguir con las mismas estupideces que se inventan por ahí algunos que creen que, por ejemplo, este tipo de imágenes que voy a mostrar ahorita, pues son reales. No, y yo te lo digo, yo te lo digo, Luis, de hecho, en la conferencia que di el domingo, yo presenté esta foto. Hay gente que me ha dicho, no, pero es que hay una foto de Hitler saludando a un extraterrestre. ¿Qué puedes ya hacer por ese tipo de personas? No, O no esto, ¿no? nada. O esto, como tú dices, ¿no? Que tú ya adelantabas. Esto, luego dicen, es una foto real. Es una foto real. Yo le hice unos análisis con un software ahí de análisis de fotografías y es un dibujo muy bien hecho el dibujo, no te lo puedo negar, pero es un dibujo al final de cuentas. Pero hay gente que ve esto, como tú dices, la campana, y lo relaciona luego con lo de la Nenerve, ¿no? Pero ahora sí quisiera que entráramos directamente en el tema y nos expusieras. Ya nos dijiste, ¿no? A grandes rasgos, que eran solamente un grupo de científicos buscando las raíces del germanismo, ¿no? Sí, al final, además lo cuenta muy bien Javier Nicolás, que creo que es la persona más experta, porque él lo habla y lo dice claramente. Annenberbe, hay 20.000 libros. Dice, él habla sobre todo de los autores españoles, la desinformación que hay, ¿no? El último habla del tal Eric Fratini, ¿vale? Porque es un tío que está acostumbrado a vender muchos libros. Sí, bueno. Pero Eric Fratini, ¿has leído alguna vez un libro de Eric Fratini? No he leído nada, ni creo que lo vaya a leer. Estás leyendo la pinche Wikipedia. Por eso o sea, mismo. Sí, es que lo que dice Javier Nicolás es que ha escrito un libro que se ha leído 10, 15 libros y voy a escribir el siguiente. En resumen, con lo que hay en internet. Y claro. Y si leyó libros, porque yo te digo, yo leí uno de Eric Fratini. No llegué ni a la tercera página, lo empecé a ojear a ver qué decía, y eran cosas de Wikipedia, era un libro horrible realmente. ¿Y cómo vende? Es malísimo, pero es que ese es el problema, que es que hoy en día ya lo sabes, que ya no es la cuestión de leer libros, es que cualquier autor se le puede llamar, a cualquier persona se le puede llamar autor de un libro, sin un trabajo de investigación, como ha hecho Javier Nicolás durante años, que va a escribir un segundo libro y se tratará sobre la Nermem en términos generales, ¿no? De construyeron en Bolivia, construyeron en el Amazonas, hicieron expediciones al Tíbet. Decían, no, fueron al Tíbet a encontrar, a buscar. No, fueron misiones más simples, todo era más simple, ¿no? Incluso él habla mucho sobre todo estas leyendas que hay, porque hay tanto cine, películas, por ejemplo, Indiana Jones, con los nacionalsocialistas en Egipto. Y si en Egipto estaban los ingleses, ¿qué pintan allí los nacionalsocialistas? No pintaban nada. Pues tú fíjate que la Nermerve estaba formada, según Javier Nicolás, y creo que este hombre tiene documentos que testifican y son fehacientes, por el 85%, probablemente el 85% de los mejores científicos de la época de Alemania, por lo cual los mejores científicos del mundo. Las cosas claras, ¿no? Porque yo creo que durante el Tercer Reich hubo un salto equitativo y cualitativo en cuanto a la ciencia, en cuanto a la física y la química, todo, ¿no? Lo que pasa es que en el Annenberbe luego todos estos documentos se los llevaron los soviéticos y se los llevaron los aliados, ¿no? Principalmente, ¿no? Pero llevaron de todo tipo de investigaciones, incluso esto que se llama, es que no sé, esto de buscar el agua con el palito, cosas tan simples como esas. Lo que pasa es que es verdad que en Annenberbe, en sus comienzos, que fue en julio del 35, su creación y sus investigaciones iban más despacio. Es verdad que una vez que inicia la Segunda Guerra Mundial, todo cambia. Se ponen a investigar y ya es como cuando un país entra en guerra, cambian el chip completamente y lo que pasa es que ellos tenían total libertad por parte del Reich de que tú eres científico, investiga, te ponemos todos los medios para que investigues. De ahí ese salto tan cualitativo de la tecnología alemana. No es porque tuviesen extraterrestres que daban la tecnología de los ovnis, ni el láser, ni nada de eso. No, fue porque eran gente muy preparada que efectivamente tenían todos los medios por parte del Reich, ¿no? Se cuentan muchas historias. Yo me he leído libros, me he leído panfletos, hasta que he quedado con este libro. Y este libro habla sobre exactamente cuando Henry Hitler, que es católico, vamos a ver, Henry Hitler de primeras es un fervor católico. Es verdad que luego se va acercando mucho al tema pagano,
¿no? Pero en el Reich decían Landenberg que quería acabar con el cristianismo. El 85% de la población alemana era cristiana, practicante, en la década de los 40. Entonces, ¿qué quieres acabar? ¿Con el 80% de la población? No tiene Tenían lógica. que hacer ya sabes, ¿no? Claro, un evento así, pero con cristianos, ¿no? Un evento de esos que no puedes mencionar aquí. Efectivamente. Y es más, Hitler era cristiano. Hitler estaba en contra de todo el paganismo. Lo respetaba, pero estaba en contra del paganismo. Él siempre ha dicho que él, sí, él es germánico, pero él siempre ha sido, él decía que Alemania representaba la antigua Grecia, que la antigua Grecia como el nacimiento de la cultura de Europa, de la herencia germánica, ¿no? Pero de ahí a todo lo que han dicho, entonces la sociedad Thule, es más, la sociedad Thule creo que incluso Hitler llegó a prohibirla en Alemania porque efectivamente, como dices tú, se le fue mucho la olla, ¿no? Para hablarlo. Ellos empezaron con el tema de los gnomos, de los trolls, de todo tipo de mitología germánica. En cambio, la sociedad Thule, por ejemplo, Landenberg sí investigó el tema de las runas, la lectura de las runas, porque es verdad que ya no hay nadie que sepa leer las runas. Entonces, es verdad que llevaron... Mi esposa sabe leer las runas, por cierto. ¿Sí? Sí. Pues mira, una maravilla. Pues entonces, ¿qué pasa? Sí. Que eso era unos dotes, unos conocimientos que se iban transmitiendo generación tras generación, pues se iba perdiendo. Pero de ahí a querer acabar, o hay un libro por ahí, Las brujas de Hitler, o los... no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. ¿Cómo se llama ese autor? Ya se me olvidó, yo hasta lo cito. Es que lo vi otro día en Google, y me pareció... Sí, lo voy a googlear, ¿verdad? Ese señor también vende muchos libros, pero es que sus libros son así así chiquitos y así delgaditos de 50 páginas. Estos te los encontrabas en los puestos de revista, no sé si en España se conozca, ¿no? Pero los libros nacos esos de los libros vaqueros. Sí, eso, pero, del libro vaquero donde salen así, ¿no? Lo que pasa es que utilizan unas portadas muy llamativas. Claro, pues. Mira, ahí está. Es que no falla. Ahí está, mira. Se llama Daniel Krobitz. Se me olvidó. Y todos sus libros son así. Verás, le vamos a poner aquí Daniel Krobitz, ¿no? Daniel Krobitz. Sus libros, mira, fíjate. Ahí está, ¿no? El engendro del mal y sus campos de la muerte. Asesinas nazis. O sea, las brujas de Hitler son esas, ¿no? La vida secreta. Entonces la gente se despierta el morbo naco que todo el mundo tiene. Yo le digo a mi esposa, todo mundo, hasta los británicos, tiene sus propios nacos. Ahí no ves o sea, uno por conciencia civil sabe que no te tienes que acercar a los guardias imperiales, ¿no? A los guardias de la reina. No, pues ahí va la gente naca, ¿no? A acercarse, por eso me da tanta risa, ¿no? Cuando les patean el trasero y los sacan lejos. Esta charla es entre amigos, por cierto, si van a escuchar un poquito menos seria la charla como en otras entrevistas. De todas formas, Luis y yo tenemos amistad ya de ese tiempo y estamos en una tertulia de amigos, ¿no? Dime, de todas formas, es curioso porque luego ves cómo a lo mejor me estoy desviando un poco del tema, ¿no? Pero ves grandes producciones cinematográficas y cómo el malo yo me voy a agarrar a la Guerra de las Galaxias. Si tú ves la Guerra de las Galaxias, dices tú, sí. Imperio. Van vestidos como los oficiales SS. Es decir, las SS en todos los sitios los ponen como lo mal. Y claro, dices tú Landenberg realmente era una organización científica perteneciente a las SS, porque es el Reichsführer Henry Himmler el fundador en julio del 35. Luego él... Y mira, por ejemplo, hablando de eso, ¿no? Fíjate, el casco de Darth Vader se parece mucho, tiene el estilo del casco alemán, ¿verdad? Efectivamente, entonces, tiene muchas similitudes. Es para darle para dar el guiño, ¿no? Los malos son estos, ¿no? Lleva la espada roja el malo. Ándale. Claro, oye, lleva la espada roja. Por ejemplo, ahorita te estaba mostrando, ¿no? Esto es del 2015, mira, o sea, fíjate cómo sigue dando el morbo el material, ¿no? O sea, el misterio de las SS y Ahnenerbe en las montañas del Cáucaso. Y fíjate lo que pone, ¿no? Y mucha gente se lo cree, Luis. En las montañas de la región caucásica de Adigueya se han hallado 2 cráneos pertenecientes a una criatura desconocida por la ciencia con el emblema de la Ahnenerbe. No me digas. Probablemente la sociedad más secreta dentro de las SS dedicada al estudio
de las ciencias ocultas y las fuerzas sobrenaturales. ¿Es cierto que la Nennerbe estaba dentro de las SS? Sí, la Nennerbe pertenecía a las SS, pero es que lo que dice aquí, las ciencias ocultas, lo habla Javier Nicolás en una entrevista, dice que casualmente ese departamento de ciencias ocultas fue el que nunca se pudo desarrollar. Por falta de presupuesto, porque comenzó la guerra y ya cambió, lo que digo, cambió completamente la estructura de la Nennerbe. Es cierto que la Nennerbe, como según iba avanzando el Reich en la guerra, tú sabes que hasta la Operación Barbarroja, hasta el año 42, se hicieron con Europa en cuestión de meses. Es decir, a Francia en un mes y medio, Holanda, Países Bajos y tal. Ellos buscaron, por ejemplo, Otto Rahn, que estaba de la Nennerbe. Otto Rahn buscó el tesoro cázaro en Francia, por ejemplo. Pero sí, ellos iban avanzando y iban buscando el tesoro cázaro. O incluso cuando iban avanzando en Ucrania, pues la Nennerbe iba detrás de la Wehrmacht. La Wehrmacht iba avanzando y la Nennerbe iba detrás, ¿no? Como un equipo de investigación y demás. Entonces, pueden aparecer muchísimas cosas que, bueno, otra cosa que sea real, ¿no? Aquí en España, por ejemplo, se llevaron porque aquí en España estaba, lo cuenta Javier Nicolás, Julio Martínez Olaya, ¿vale? Santaolalla, perdona, que era como el enlace entre Annenberbe, entre la falange española, que era como, más a la diferencia, era como la juventud de Hilerianas en Alemania, pues aquí teníamos la falange española, ¿verdad? Y entonces tenían un enlace con juventud de Hilerianas. Es más, hubieron a veces que la falange estuvieron haciendo actos en Alemania junto con juventudes hilerianas, ¿no? Entonces el enlace entre Annenberbe y España, Annenberbe y Santaolalla, Julio, era Sievers, que era como el segundo de Annenberbe, ¿vale? Era el segundo que estaba detrás de Henry Hitler. Y Santaolalla, que era un arqueólogo español, fue el que llevó a cabo aquí, el que organizó toda la visita de Henry Hitler en España, y fueron al yacimiento arqueológico de Segovia, de Castiltierra. Allí se descubrieron 800 tumbas, lo que te decía, 800 tumbas de extraterrestres. Que efectivamente, de los grises, los reptilianos, de un yacimiento visigótico en España, cuando entraron los visigodos en España en el siglo VI, siglo VII. Y entonces, como España en ese momento no tenía muchos medios para el tema del estudio y tal, es verdad que se mandó para Alemania, ¿vale? Se mandó para Alemania para hacer un estudio allí. Lo que pasa es que luego de finalizar la guerra se perdieron las piezas. Teóricamente se perdieron muchas piezas y demás y no hubo forma de encontrarlas. Luego, seguro están en el mercado negro, ¿no? Hay un mercado negro muy grande de tú recuerdas que los británicos, los aliados, de cuando entran en Italia, en el año 44, según van avanzando, pues abren tres frentes, ¿no? Está el frente soviético, el frente de Normandía y el frente de Italia. Según van avanzando, iban ya creando subastas con lo que iban robando en territorio italiano. Es decir, ya según iban avanzando, iban arrasando con todo. Esos eran los norteamericanos principalmente. Pero luego, para que tú veas cuánta leyenda y cuánto bulo, lo cuenta Javier Nicolás, de que hubo un momento que salió por ahí la noticia de que existía una biblioteca secreta de Hitler en Austria, en Viena y tal. Sí, una biblioteca secreta con muchísimos tomos de no sé qué. Y Javier Nicolás cuenta que se fue personalmente a la biblioteca en Austria, preguntó, dijo, otra persona que viene a preguntar por la biblioteca de Hitler, que no existe, que aquí no hay nada, decía, que aquí no hay nada de nada. Es decir, para que veas todas las leyendas, pero lo que pasa es que esto vende muchísimo. Claro. Todo lo que tenga que el te cerráis te asegura ventas, te asegura películas, y parece que es que cada cierto tiempo sale una película palestra, sale una serie sobre aéreos americanos, sobre unos pilotos, la película de Dunkerque, por ejemplo, que yo la vi y dije no tiene nada que ver con la realidad. Pues como eso con todo. Y poco más. Luego aquí en España, después de que se llevaron las piezas, lo que te quería contar de Castiltierra, a evaluar y estudiar y clasificar, la mayoría de las piezas no volvieron nunca a España. Es verdad que nunca volvieron a España. Entonces, bueno, se quedaron por ahí perdidas a lo largo de... No se han vuelto a encontrar y tal. Sievers, que era el segundo, es que no se pronunció realmente bien, era el segundo de Henry Hitler. Este señor fue juzgado y fue sentenciado a muerte en los juicios de Nuremberg. A Henry Hitler, pues bueno, lo suicidaron. Yo creo que lo suicidaron directamente porque a él le cogieron, ¿no? Y luego el yacimiento, lo que quería hablar es el yacimiento que hubo en
el de los guanches, esta tribu que está en Canarias, que posiblemente decían que podían tener un origen germánico, porque claro, las Islas Canarias están en la costa occidental de África, y las tribus guanches pues eran todas muy de gran tamaño, con pelo rubio. Entonces estaban buscando esas similitudes como que podían ser germanos, pueblos germanos que en su momento emigrasen a las Islas Canarias. Básicamente no hay mucho... Perdón que te corte ahí, Luis. Básicamente eso que estás hablando de los guanches, también yo te recomiendo y le recomiendo a la gente también que vean ese programa es una conferencia que da Jacques de Maillet, en la que en efecto está hablando de la ruta que siguieron. Él se remonta hasta la guerra de Troya, ¿no? Porque en Troya no solamente había troyanos, ¿no? O sea, había sirios, había personas de lo que hoy es Europa del Este, de África, y muchos de ellos huyeron hacia el Mediterráneo y llegaron bueno, yo me estoy adelantando mucho, ¿no? Pero en efecto, voy a buscar ahorita imágenes, verás, de la charla de Jacques de Maillet, y que por cierto tuvimos aquí a quien le grabó sus videos, sus valiosísimos videos, ¿no? A Héctor Buela. Esa entrevista me la vi yo, sí. A Héctor Buela, lo vamos a traer de nuevo para que continúe con el tema. Y él habla de que llegaron efectivamente a las Canarias porque estas tribus buscaban islas donde estar aislados, ¿no? Del resto de la población continental, ¿no? Entonces aquí vemos, por ejemplo, creo obviamente una representación artística, ¿no? Más o menos del físico que tenían los guanches, como dices tú, ¿no? Sí, es que eran las momias, dice que son, bueno, las hay en Canarias, hay a un museo, y efectivamente son de pelo rubio y eran de gran tamaño. Es decir, comparado con lo que pueden haber ahí de nativos y tal, que eran pues gente más menuda y tal, pues eso fue otra de las investigaciones que quisieron hacer, que eso se tuvo que cancelar y no se llevó a cabo por el tema de que ya el conflicto está muy avanzado y ya el nexo entre Annenberg y España se empezó a romper un poco porque ya la situación era muy complicada, ¿no? Pero lo que es en España, poco más. Estuvo Henry Hiller, entró por San Sebastián, hizo noche en San Sebastián, luego estuvo en Burgos, visitó la Catedral de Burgos, estuvo en Segovia, el yacimiento este que te comento, estuvo en Madrid y luego creo que fue cuando subió a Barcelona. Que ahí fue a... Esto era lo más primitivo. Perdón. Fijaban también, no sé, los menires y las piedras. No le quite el audio, perdón, Luis. Continúa. Pues eso, y luego estuvo en Montserrat, ahí en Cataluña. Aquí se han contado igual 20.000 historias sobre la visita de Henry Hiller a Montserrat. A Javier Noguera lo cuenta igual. Hay fotos que atestiguan que la recibieron pues de buena manera a Henry Hiller, ¿no? Bueno, pues aquí la leyenda, las malas noticias cuentan lo contrario. Cuando, si no llegase por la intervención alemana en la Guerra Civil Española, todos esos, vamos a llamarles curas, que no sé realmente cómo se definiría, ¿no? En la religión católica, estarían muertos, porque se estaba llevando a cabo en España una matanza constante contra monjas, monaguillos, todo lo que tenga que ver con la religión, ¿no? Entonces, ese fue el recorrido que hizo Henry Hiller, que además casualmente coincidió con la visita que hizo cuando la entrevista entre Franco y Hitler en Daya, ¿no? Cuando Franco pues llega a un acuerdo con Hitler y luego ya es cuando hace el envío de la División Azul al frente soviético. Todo lo demás lo cuenta Javier Nicolás, que ha buscado documentos, que ha buscado todo, que yo estoy deseando de traer a ese hombre para que venga un día a tu programa. Yo ya te lo dije en su momento, se lo había preguntado se lo dije a Enrique Lemus, que estuvo aquí, y me dijo que iba a ver qué podía hacer y tal, ¿no? Todo lo demás lo cuenta en el libro, que es leyenda, es que es leyenda. Hay muchos archivos que están aquí en Madrid y otros archivos pues, que están en Alemania. Él ha ido a la fuente de los archivos y a la fuente, es decir, no hay más misterio. Sabiendo alemán, es decir, luego saben los escritores como Eri Fratini, que no sabe alemán. Claro, es como si yo mañana escribo un libro, pues no podré escribir un libro si no sé alemán y no voy a la fuente de los archivos y me leo los archivos originales
de la Annenberbe para sacar ahí conclusiones y sacar información real. Ese es el problema que hay, que cualquier persona puede escribir un libro. Yo no voy a escribir un libro ahora mismo porque no estoy capacitado, y si escribo un día un libro, tendrá que ser un libro que yo vaya a la fuente de la información, ahí al pie del cañón, y saque información que no sea de internet, porque eso lo vamos a hacer todo, copiar y pegar, ¿no? Entonces, Claro. Annenberbe en España, mira, esto es en Montserrat, ahí tiene unas imágenes. Yo no veo a nadie ahí que le estén... Decían que Henry Hiller entraba y antes de él iban las SS avanzando, soldados, tal. Ahí va él y ahí se ve mucho militar español. No hay nada más. No una visita... Sí. Fue una visita más protocolaria, no una visita militar, que decía que iban haciendo un avance. Y no, todo, es que es todo mentira. Pero es que incluso aquí salió una serie española teóricamente histórica, ¿vale? Y reproducían el acontecimiento de la visita a Montserrat de Henry Hiller, e igual lo ponía como que entraban los típicos SS, que es que parece que los soldados alemanes son malos, fanáticos, no saben hablar y tienen cara de mala leche todo el día. Ese es el perfil que le crean. Oye, Luis, es que ustedes, y esto te lo voy a decir como amigos, en España ustedes están jodidos realmente con la cuestión de la historia, con la cuestión de la historia, o sea, y luego con las ideologías, ¿no? O sea, ayer me estaba enterando que si llegas a hacer un comentario en contra de o diferente al discurso de la ideología de género, 4 años a la chirola te mandan, ¿no? 4 años a la cárcel, pues. Es que aquí en España tenemos bueno, aquí se inventó, y aquí es lo que tú explicas en tu libro, en El mundo detrás de las cortinas, sobre el tema, la famosa ventana de Overton, aquí en España se ha llevado a cabo hace décadas, y además quien habló muy claramente sobre ello era don Pedro Varela. Y ya hace mucho denunciaba que aquí se estaba legislando en España, se estaban haciendo una serie de leyes que no tenían sentido según el contexto en el que vivíamos entonces. Estaban legislando leyes contra el odio, contra el racismo. Y decía, pues aquí en España no hay racismo, decíamos. Si no hay problema de racismo, no contra la ideología de género, pero si sabía que aquí prácticamente no hay gay ni nada. ¿Qué hicieron con eso? Que te estaban preparando para cuando tuviesen el problema no pudieses abrir la boca, porque entonces habría una ley que te taparía la boca. Y eso pasa ahora mismo con la ley, con el LGTB que han salido unas imágenes hoy. Nos estamos desviando del tema, pero bueno, como es en plan tertulia, han salido unas imágenes hoy de la Armada de Canadá con las banderas LGTB. En el centro, Rockefeller Center de Nueva York, todo lleno de... Los chinos hacen así, mira. No, claro. Ay, no. Como un maestro me hiciste recordar un maestro de electrónica que tuve en la preparatoria, y cuando alguien le preguntaba, yo nunca le preguntaba porque lo vi que hacía eso, ¿no? Profe, ¿pero qué puedo hacer para subir puntos? Y decía, nunca agarré un leoncito amarrado. Decía. Así pues están los chinos ahorita, digo, nunca hemos agarrado un canadiense amarrado. Una sociedad completamente, pues eso, claudicada, afeminada, ¿no? Entonces, aquí en España lo que pasa, lo que dices tú, estamos muy jodidos, hablando coloquialmente, porque las leyes están hechas, llevan décadas haciendo leyes para que no haya una voz discordante o una voz disidente, no te van a callar. Y yo creo que se empezó con eso, igual como dice, como Pedro Varela, yo creo que se empezó con eso de no puedes decir que fueron menos de 6, ya sabes. No, claro. No, porque no vas a la cárcel. Negarlo, no puedes cuestionarlo, no puedes investigarlo, es una verdad absoluta el tema este. Y después con esta cuestión de no puedes decir que no es un bicho el que está matando a la gente. Y claro, no puedes cuestionar la cura que te estamos ofreciendo. Y todo eso... ¿Sabes el problema que tenemos en España? Que España entramos tarde en la carrera de este marxismo cultural que nos imponen. Entramos tarde, porque miramos un régimen nacional, el régimen de Franco, que hasta el año 75, que es cuando él muere, hasta el año 78, cuando empieza a entrar, él mantiene pues herméticamente contra toda esa decadencia, ¿no? Moral y espiritual, ¿no? Tú puedes ser de una ideología a otra. Yo no me mando en posición ninguna ideología porque creo que todas las ideologías al final llevan al mismo sitio, ¿no? Pero tú te puedes posicionar, estar a favor o en contra de una cosa, ¿no? Pero hay ciertas leyes de la naturaleza que las siempre voy a defender, la ley de la naturaleza, la ley del orden, la ley de lo moral. Entonces, cuando entra España, entra la democracia, con ella entra la palabra tolerancia que va con ella. Y la tolerancia es
todo lo que sea contrario a lo natural tienes que aceptarlo porque si no eres un intolerante. Entonces empiezan a crear ese estigma de intolerante, 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 y anda la vuelta a la tortilla de tal manera, y todo esto son manifiestos de la escuela de Frankfurt, puro y duro, lo que hay en Europa ahora mismo, esa escuela de Frankfurt, ¿no? Todo lo que están imponiendo aquí en Europa, de tal manera que hasta los años 80 el tema de la homosexualidad estaba considerado, que eso lo dice en una entrevista que vi hace poco Fernando Paz, historiador, dice que estaba considerado como una enfermedad de un tema infantil, como que la persona que se consideraba homosexual la tenían considerado como una enfermedad mental y demás, ¿no? Así, a grandes rasgos, ¿no? Pues ahora le han cambiado tanto han dado la vuelta a la tortilla y ahora eres tú el intolerante y el homófobo. Es decir, el que defiende lo natural de toda la vida, las reglas naturales que han primado siempre, eres tú el raro, eres tú el antisocial, eres tú el homófobo. Que homófobo al final es una palabra que no tiene mucho sentido, pues no tengo miedo al hombre, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos en Europa. Entonces España ahora le han metido el turbo para ponerse al nivel del resto de países de Europa. Lo que pasa es que aquí ha calado demasiado. Aquí ya hemos adelantado al resto de países en cuanto a decadencia, ¿eh? Y aparte, bueno, es que yo creo, bueno, lo bueno que es plan tertulia, porque sí hay que ir a otras cosas, ¿no? Pero vamos a regresar un poquito allá. La cuestión esa de cómo hoy en día, pues si niegas esto o si llegas a decir, no, como que un hombre debe ser hombre por tener miembro viril, que se sienta otra cosa es cuestión de él, pero sigue siendo hombre biológicamente, ¿no? Pues ya eres un retrógrada, ¿no? Pero sin embargo, fíjate cómo, como tú decías, ¿no? Porque ¿cómo se llama? La escuela de Frankfurt, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, y estos sí son misterios que realmente la gente debería saber, no las cosas esas de que la Nenerve buscaba ovnis y sabe que estos sí son misterios que la gente debería saber, que el Instituto Tavistock empezó a trabajar para que el nacionalismo, o sea, el querer a tu bandera, el querer a tu país, el sentirte de una nación era una enfermedad mental. Y ahora ya se está empezando a hablar en recientes años de que el nacionalismo es una patología. Fíjate, por ejemplo, este artículo de M. Vidal, no sé quién sea, no sé quién rayos sea, ¿no? Ahorita lo vamos a buscar. Se llama trastorno delirante, esquizofrenia, paranoide o simplemente paranoia, pero además de una enfermedad mental, el nacionalismo es una manifestación de la conducta propia de personas con muy escasas luces. Creo que es español esta persona, será, porque seguro. Escasas luces dicen cuando está medio menso una persona, ¿no? Aquí en España hay más tontos que piedras, entonces seguramente sea español, no te lo voy a negar. Aquí a ver si no es Marc Vidal, el economista. No es. Marc Vidal yo sí lo recomiendo, la verdad. No, pero Marc Vidal tiene buenos artículos, ¿no? No sé quién sea, M. Vidal. Hace poco Marc Vidal entrevistó y nos estamos viendo el tema, entrevistó al creador de todo esto de las ciudades de 15 minutos y regiones de 45 minutos. Me parece que es de origen colombiano, quiero por el acento. ¿Y lo entrevistó bien? Me hizo una entrevista, pero otro fue a limpiar su imagen a un programa. Entonces yo cuando un youtuber, Samuel, es capaz de entrevistar a ciertos personajes, ya le veo que está en la corriente. Si no le cierran los canales o si no le ponen sanciones y demás. Pero volviendo al tema del nacionalismo, al final quieren acabar con el nacionalismo, pero porque quieren acabar con las naciones. Lo quieren hacer ver como que es una enfermedad. Y ese sentimiento de arraigo a una patria, un sentimiento de pertenencia, ¿no? A unas costumbres, a una historia, incluso una gastronomía, y por no decirlo, hay una raza. Es decir, es una raza. Es decir, aunque en España hayan estado 20.000 pueblos diferentes, se crea una raza con esa mezcla. Pues han estado los griegos, han estado los romanos, han estado los visigodos, los celtas, los íberos, ¿no? Pues eso, es un sentimiento de pertenencia. Entonces ellos quieren arrancar ese sentimiento de pertenencia porque arrancando ese sentimiento de pertenencia tienes una sociedad completamente maleable. Y entonces eso es lo que lleva a cabo el Instituto Thomiston, como tú dices, y la Escuela de Frankfurt con su marxismo cultural, que es lo que llamamos hoy progresismo. El progresismo puro y duro. Pero claro, tú cuando ves el Rockefeller Center con las banderas del orgullo gay
yo le digo a la gente, ¿no sois capaz ya de ubicaros de dónde viene la financiación, de dónde vienen los amos, de todo esto, cómo son los mismos, ¿no? Y te voy a contar un dato para que tú veas de un libro que me estoy leyendo y me resultó curioso, ¿no? Porque todos hablan de la influencia de los banqueros en las revoluciones, ¿no? Porque ninguna revolución que ha sucedido ha sido porque se encienda la mecha, ¿no? Entonces, claro, por arte de magia no, siempre hay dinero por medio, ¿no? Y decía que la Revolución Francesa, financiada por los Rothschild también, ¿no? Ondearon muchas banderas rojas. Se vieron muchas banderas rojas ondeando, que es el mismo color. Comunistas. El mismo color que ondeaban en las banderas en la revolución judío-bolchevique de Rusia, ¿no? Y luego añaden la hoz y el martillo, que es el emblema de los macabeos. ¿Tú sabías eso? No lo sabía, francamente. Es el emblema de los macabeos, que son los protagonistas de la revuelta para fundar el segundo reino de Judea en el año 67 a.C. Es decir, sí. el símbolo de los macabeos era la hoz y el martillo. Y entonces los Rothschild, luego con la Revolución Soviética, es cuando por Revolución Judío-Bolchevique establecen la bandera roja con el color de los Rothschild y la hoz y el martillo en honor a los macabeos, que su emblema es la hoz y el martillo. Fíjate que era un dato súper curioso que leí yo ayer. Entonces... Es interesante, la verdad yo lo ignoraba totalmente. No sé si por ahí después tengas una imagen, a lo mejor una reproducción, porque nunca lo vi, francamente. Yo escribí mucho sobre los macabeos en Dominium Mundi. Hombre, lo he leído yo, claro. Y no lo encontré. Pero mira, aquí nos está regañando Federico Hochstaufen. Dice, oye, pero se fueron del tema. Vuelva a la NMR. Y sí, es cierto. La verdad es que nos hemos ido del tema, tienes razón. Pero bueno, yo voy a volver a NMR y voy a hablar, perdona, Samuel, en cuanto a lo que fue en España. Porque el problema es lo que habla Javier Nicolás en su libro, que alguien ha dicho por ahí que se lo estaba leyendo. Un libro fabuloso, bien documentado y demás. Es decir, todo lo que cuenten, todo lo demás que se cuente es mentira. Es lo que he contado yo. El trayecto que hace Henry Hitler y el enlace que tiene con Julio Martínez Santolaya, que es un arqueólogo de Burgos. Es ese intercambio de información. Julio estuvo varias veces estuvo varias veces en Alemania, y luego el problema es que, como comenté, una vez que comienza la guerra, Annenberg se empieza a dedicar a otra cosa. Tiene que empezar un avance en tecnología, en armamento. Entonces ponen ahí en ese sentido de la tecnología. Porque yo te voy a hacer mientras tú me vayas explicando, te voy a hacer la analogía o mejor dicho, lo que la propaganda hizo, ¿no? Mucho de ese tema fue tomado, digamos, con lo de los ovnis, ¿no? Los extraterrestres, etcétera. Pero luego en la actualidad lo tenemos yo diría, en un fenómeno que no se había repetido desde hacía mucho tiempo, que fueron todas las, no sé cuántas películas, más de 100 creo que hicieron, de Marvel. Con la historia del Capitán América contra el general no sé cómo se llama, un esqueleto rojo, ¿no? No las he visto. Pues yo sí las vi. Me parecieron muy, muy entretenidas. Las primeras, ya las otras cuando ya mariconó todo, ya valió torre, ¿no? Pero es que después empezaron no, ya el Capitán América, ¿por qué tiene que ser güerito? Tiene que ser negro. Entonces, decían unos por ahí, hizo una revolución el Capitán América por demostrar la inocencia de su amigo, ¿no? De uno que tiene un brazo de hierro, ¿no? Se llama el Soldado del Invierno, creo que le llaman. Bucky se llama, es que sí me aprendí los nombres. Sí. Pero al final de cuentas, en lugar de darle el escudo a él, que es el símbolo de los Estados Unidos básicamente, no, se lo da al otro porque era afroamericano, ¿no? O sea, yo tengo ganas de hacer un programa sobre esto. Los antirracistas son los más racistas del mundo, Luis. El caso es que... El antirracismo, perdona que te corté la continuación, el antirracismo significa racismo contra el hombre blanco. Ahí está. Traducido, es decir, si lees entre líneas, los antirracistas son racistas contra el hombre blanco. Todo lo que, es decir, cuando hay un pueblo negro africano se siente orgulloso de sus raíces, bien. Cuando es amerindio, raíz, bien, perfecto. Cuando es un pueblo asiático y se siente orgulloso de sus raíces, bien, el nacionalismo. Cuando es un europeo es, oye, qué racista. Eso es antirracismo lo que hay. Eso es lo que existe. Perdona que te corté, Samuel. Perdona que te haya cortado. Bueno, el caso es que en la cuestión de la tecnología supuestamente la toman, y es que hay gente que, como tú dices, en las películas de Indiana Jones
mucha gente creyó realmente que un objetivo de los nazis malos, malotes hollywoodenses, era encontrar el Arca de la Alianza. Encontrar el Arca de la Alianza para controlar al mundo, y luego en las películas de Marvel aparecen también, ¿no? Este grupo, el Hydra, ¿no? Que es una alusión, pues, al Partido Nacional Socialista, a las SS, a la NENERVA y todo esto, también utilizando la tecnología, pero en términos realmente de tecnología, ¿qué era realmente lo que buscaba la NENERVA? La Annenberbe es verdad que luego, una vez que inician la guerra, lo que yo he leído en otros sitios también, se centra en el avance de las armas. Obviamente, la Annenberbe está detrás de todos los avances tecnológicos que hay en el Tercer Reich. Y el Tercer Reich llegan a producir combustibles sintéticos ante la falta de combustibles. Ellos no tenían combustibles. Es decir, porque te por cuenta que una vez que cae el frente soviético, cae Rumanía, que tenía yacimientos de petróleo que estaban suministrando al Reich, no llegan a hacerse con yacimientos del Cáucaso, ¿vale? Entonces tienen que hacer un avance tecnológico sí o sí para la supervivencia del Reich. Incluso llegan a producir sangre sintética, que hay gente que no lo sabe, sangre sintética para hacer trasplantes. No para revivir momias, ni demonios, ni hacer... eso también, porque resulta que los alemanes inventaron a los zombies también, ¿no? O sea, hay un juego por ahí que se llama Wolfenstein. No, pero un juego puede ser algo fantasioso. Hay documentales, Luis, donde dicen que ellos... El History Channel. A mí me ha tocado discutir con gente que su argumento es un documental History Channel, y yo he dicho, no, me bajo al barro, no voy a agotar mi oxígeno, ¿no? Entonces, con el avance de la guerra, llevan a cabo muchos avances tecnológicos. La V1, las V2, pero cuando Alemania está utilizando la V1 y la V2, el Reich tiene muchísimos proyectos mucho más avanzados. Lo que pasa es que no le dieron tiempo. Tenían que fabricar los aviones con madera, en muchos casos, porque no tenían ni material para construir los aviones. Cuando llegan los Messerschmitt, los motores, de propulsión, de combustión, porque estábamos tratando que todos los aviones llevaban hélice, ¿no? Los Messerschmitt, me parece que era el 209, no me acuerdo exactamente, no llegaron en cantidad suficiente como para hacer frente a la cantidad abrumadora que había de los ejércitos de los aliados, ¿no? Pero eso, por ejemplo, tenían avances tecnológicos como la vitrocerámica en los submarinos. La vitrocerámica es un invento alemán en los submarinos. ¿Qué es la vitrocerámica? La vitrocerámica es lo de las cocinas por inducción. Es decir, en vez del fuego con el gas, es una resistencia que se calienta, y eso lo hacían los submarinos para el tema del gas y para el tema de la explosión y el consumo de oxígeno. Entonces, eso no consume oxígeno. Cuando me hablas de la tecnología, ¿no? Una tecnología que, por ejemplo, la fabricación de combustible a base de qué, porque yo alguna vez leí que es cierto que cuando sufre el bloqueo Alemania, tiene que recurrir a la tecnología, a la invención germánica, y terminan incluso haciendo harina de extruido de papa, o sea, muchísimas cosas, incluso las energías que encontraron, que no tienen nada que ver con estas energías de Greta Thunberg, ¿no? Pero que son energías reales, ¿no? Reales, no que o sea, esas cosas, ¿no? Que se inventan la Greta Thunberg y sus patrocinadores de la Shell, de la British Petroleum, casualmente todos esos... Greenpeace y toda esa gente, ¿no? Greenpeace, que no sé con qué moverá Greenpeace sus barcos, ¿no? Los ha de mover con gases de vaca, no sé, pero son muy naturales ellos, ¿no? Pero que yo sepa, que yo estudié, una de mis especialidades fue construcción naval, y que yo sepa, hasta ahora se siguen moviendo con combustibles fósiles los barcos. Incluso con energía nuclear, ¿no? Pero yo creo que esos vendrían siendo los verdaderos misterios de la NENERVA. O sea, el poder encontrar soluciones a problemas que no le convendría que una nación desarrolle a gran escala a empresas transnacionales como las que acabamos de mencionar, la Shell, la British Petroleum, etcétera, ¿no?
Claro, pero es que de ahí viene la descalificación de Annenberg. Les interesa sacar bulos y leyendas y no hablar realmente de los avances cotidianos para la vida diaria para mejorar tanto la industria como la vida cotidiana de las personas, tanto en la alimentación. Verdad que luego se tuvieron que centrar en el tema de armamento porque no les quedaba otra. Estamos hablando de que estaban en guerra total y Alemania no entra en guerra total hasta el año 44, que es cuando realmente dedica toda la industria y todo el poder de manufacturado al tema de la guerra. Te por cuenta que Alemania va de la Unión Soviética o empieza la Operación Barbarroja el 21 de junio del 41, llega hasta las puertas de Moscú en unos meses. Ellos quieren hacer ver que el pueblo sigue viviendo con normalidad, es decir, la Unión Soviética. Y en un momento que ellos tienen que empezar a cambiar todas sus fábricas y ponerlas bajo tierra ante el constante acoso, los bombardeos aliados. Ten por cuenta que estamos hablando de que se están enfrentando contra medio mundo. Entonces ya tienen que empezar a mover toda la industria, meterla bajo tierra, hacer túneles, llevar a cabo los proyectos y las investigaciones todo bajo tierra. Aún así sacaron adelante los proyectos. Es decir, el avance tecnológico que tuvo esa gente no lo ha tenido nadie, absolutamente nadie. Entonces, ¿qué pasa? Que interesa contar mentiras, interesa desprestigiar, pero todos esos avances de los que tú hablas, todos esos documentos, eso se los llevaron, obviamente se los llevaron. Eso se lo llevó Estados Unidos y se lo llevó a la Unión Soviética y se lo llevaron los franceses en menor cantidad e Inglaterra. Pero lo que te decía, el visores nocturnos, cuando en la Operación Barbarroja, o bueno, en la guerra en el frente oriental, los rusos tenían un supertanque suyo que era el T-34, mejorado, era un tanque tosco y tal, pero era muy viable por el tema del blindaje y el cañón y tal. Pero los alemanes ya tenían unos tanques, los Tiger y demás, los nuevos Tiger, eran tanques que iban con visores nocturnos para poder perfectamente. ¿Qué significa Annenberg? Annenberg significa, no tenía que apuntar, herencia alemana de los antepasados. Es herencia alemana de los antepasados. Por eso ellos se centran en buscar la herencia. Fíjate el significado tan simple y tan inocente que es, pero estoy seguro que muchos creían que Annenberg significaba aliados del demonio o buscadores de la energía, no sé, o sea. Pero no tiene nada que ver con la Thule, que no tiene nada que ver con Sociedad Thule, que es esa nación de arios, que vienen de la Hiperbórea, toda esa leyenda que engloba toda la Sociedad Thule, no tiene nada que ver. La Sociedad Thule era mucho más mística, más esotérica, más exotérica, es decir, no tiene nada que ver. La Annenberg era más práctica. Coño, que te sabes que es que buscaban hasta el tema de buscar el agua con lo de los palos, que eso se llama, lo tengo ya apuntado, se llama radioestesia, es decir, buscar agua con un palo, eso se ha hecho toda la vida. Es decir, cánticos folclores, lo de la lectura de las runas, recuperar tradiciones y costumbres. Incluso hubo un departamento para investigar el tema de la persecución de las brujas en Alemania durante el siglo XV y demás, cuando la Inquisición. A ver, profundiza un poquito más de eso. ¿Qué objetivo tenía? Pues iban buscando los relatos y los documentos sobre las sentencias que había sobre la práctica de brujería o prácticas paganas que se llevan a cabo en lo que era en los territorios de Alemania durante la Inquisición, que es otra leyenda. En Alemania, lo que es el territorio de Alemania, se mataron más de 10.000 mujeres acusadas de brujería. En España no llegaron ni a un centenar. Y luego siempre se habla de la Inquisición española, de la leyenda negra. Y realmente se llevó a cabo mucho más en Alemania. Pues hace un departamento para investigar sobre, por documentos, para testificar, para ver qué influencia tuvo, qué juicios se llevan a cabo, cuáles fueron sus acusaciones, porque buscan todo tipo. Era un tema cultural, científico, pero para nada era esotérico. Es que es lo que te comenté antes, el departamento para el esoterismo y para lo esotérico de ciencias ocultas no se llevó realmente a producir, porque como te he comentado, luego comienza la guerra y ya tienen que centrar todo el poder y todo el avance y la financiación al tema militar, porque es vida o muerte, avance tecnológico. Pero todo lo demás es leyenda. Además lo cuenta muy bien Javier Nicolás en su libro. Y él en la entrevista, aquí se centra en España, pero dice que pronto sacará a Annenberg en nivel general. Fíjate que una vez estaba escuchando a una youtuber española que... Yo dice española me agarro ya, tío. No. Fíjate que estaba interesante. Ella dice, no voy a decir quién es porque no me acuerdo quién es realmente. O sea, me salió el video ahí nomás. Yo estaba, de hecho, fue el día que estaba pasando cera
al piso de mi departamento. Entonces puse para escuchar algo y salió ahí, ¿no? Entre los videos y empezó a hablar de eso precisamente, de la persecución a las brujas. Y dijo algo muy interesante, que las brujas eran personas que tenían un conocimiento, las llamadas brujas, ¿no? Que tenían un conocimiento de medicina natural, de formas incluso de construir. O sea, eran personas muy, muy capacitadas, que tenían una herencia muy, muy germánica, muy de las Galias, muy de todas esas eh, civilizaciones que Roma aplanó, porque básicamente las aplanó. Con los únicos que no pudo fueron con los germanos. Tuvieron que venir los hunos a empujarlos hacia dentro de la órbita romana, y ni aún así no todos desaparecieron, ¿no? O sea, el hecho está en que el odio hacia todo lo germano que provenía ya de Francia, de otras naciones, se remontaba, incluso los propios británicos, ¿no? Dicen que se remontaba ese odio hasta Arminio, ¿no? Arminio, que fue quien por primera vez en la historia de Roma les hizo ver las cosas como jamás la habían visto, y luego ese odio se arraiga, ¿no? Entonces, no sé si tenga algo que ver entre eso, que el conocimiento antiguo, porque tú sabes que todo imperio trae su propio conocimiento. Entonces, los médicos, por ejemplo, romanos, yo ahorita estoy especulando totalmente, Luis, tal vez no les convenía el tipo de medicina que hacían estas mujeres que tenían un conocimiento muy antiguo, igual que, por ejemplo, los varones ladrones ya en el siglo XX empezaron a desplazar la medicina natural, la homeopatía, por la medicina oleopática, ¿no? Por lo hecho con petróleo, pues básicamente. Entonces, es una especulación, tómensela nada más así las personas que nos están viendo como especulación, pero por ahí podría incluso venir, ¿no? Ojalá nos pasara a nosotros lo que le pasó a Roma. Es decir, que los invasores fueran tribus germánicas, ¿no? Bárbaros, le llamaban bárbaros por ser extranjeros, ¿no? Ojalá fueran ellos, porque al final traían el conocimiento. Ten por cuenta que Grecia y Roma, como te comenté antes, Grecia es una creación de tribus germánicas que migran Está al interesante, sur. mira esto. Al sur. Arenberg buscaba probar mediante la ciencia y la arqueología los mitos de la sociedad Thule con respecto al origen de los pueblos indoeuropeos. A ver, es como lo que he dicho antes, es el estudio de los antepasados, efectivamente. Pero luego a la hora de profundizar en sus investigaciones fueron más sencillos, no fueron tan... En la sociedad Thule sí, con Alfred Rosenberg. Es más, Rosenberg rivalizaba mucho con Henry Himmler, porque Alfred Rosenberg era más esotérico, era más el tema pangermánico, que era más defensor era más racista, vamos a defender más racial, defendía más el tema racial, el tema de la herencia germánica y demás, que no quiero decir que esté equivocado, pero que eran corrientes completamente distintas. Y lo que te comenté antes, Henry Himmler empieza siendo un fervor católico y acaba prácticamente siendo más pagano que otra cosa. Es decir, bueno, pues se le atrae mucho el paganismo, ¿no? Pero Hitler no era un tío que la trajese para nada el tema de los paganos. Él era un cristiano, además lo dice en muchos discursos, lo dice, lo defiende, y todo lo demás ya son especulaciones. Es verdad que habrá que esperar a que se haga más información y demás, ¿no? Pero bueno, la sociedad... Luis, dime, perdona. Perdón, dime. No, que al final es Annenberg, en fin, el fin era eso, era un tema más sencillo. Lo que pasa es que la gente muchos tienen condicionados el pensamiento porque están contaminados con tanta basura propagandística por parte del otro lado, ¿no? Para desprestigiarlo, ¿no? Y lo que hemos dicho, fíjate todos los adelantos que se han llevado tanto la Unión Soviética como los americanos, todos esos avances que utilizamos hoy día
en nuestra vida cotidiana, ¿no? Como lo que te he comentado antes, ¿no? De un visor nocturno o una cocina de vitrocerámica. Pues como esos hay millones de documentos que desaparecieron. Eso no interesa decirlo, eso es avance en el Sí interesa decir de que buscaban ovnis y de que se tenían contactos con brujas. Ese es el problema. Ese es el problema, efectivamente. ¿Sabes qué es lo malo? Que vamos a ganarnos. Mira, como te digo, si nosotros hubiéramos hecho un programa hablando de la Nenerve en los términos en los que hablan todo el mundo, de hecho, si este canal fuera así, Luis, que habláramos de esos temas de los que habla todo el mundo, de ovnis y eso, tuviéramos muchísimos seguidores, hubiéramos tenido muchísima gente aquí opinando, dando sus datos que vio en The History Channel, en Wikipedia, en todo eso. Pero no, o sea, está la gente de siempre opinando, algunos no están de acuerdo, a otros sí, todos los comentarios los pongo, menos los de los schnorrers, a esos los voy quitando directamente, pero... Mira, perdona, Samuel, es que estoy en un comentario, perdona, que está diciendo aquí Robización, habla sobre el judio-cristianismo satanizaba a los paganos. Pero es que una cosa es que vamos a ver, es que una cosa es el cristianismo, otra vez esa corriente que quieren hacer al cristianismo, quieren hacerle ver que tiene una rama judea por el tema del Antiguo Testamento. Nada más lejos. El enemigo, me voy a ir del tema, pero es que todo contesta. El enemigo del cristianismo es el judaísmo, ni más ni menos. El judaísmo busca acabar con el cristianismo, con la doctrina de Jesús de Nazaret, de Jesús. Ni más ni menos. El problema es verdad que el cristianismo se impone y lucha, como dice él, contra las creencias paganas, pero el cristianismo y cualquier religión, cuando va avanzando, acaban con el tema pagano porque rivaliza con sus creencias, ni más ni menos. Pero el judaísmo a día de hoy tiene un objetivo, que es acabar con el cristianismo, acabar con las sociedades occidentales cristianas y, por ende, acabar con el mundo occidental civilizado, lo que es la herencia del cristianismo en últimos términos, pero la herencia de Grecia, la herencia de Roma y la herencia de los alemanes, básicamente en Europa. Solamente quería decir eso. Yo creo que el comentario aquí, el de Robization, va en un sentido un poquito más amplio, porque dice, o sea, menciona a Botan, y creo que es que tiene o sea, tiene razón, porque sí, cuando tú también tienes razón, o sea, es que es un tema muy difícil de tratar, porque ciertamente el cristianismo, cuando fue perseguido y luego una vez que se convierte en la religión dominante, empezó a perseguir a los paganos. Pero dame un segundito. Pero la diferencia que tuvo el cristianismo fue que en dado momento muchas cosas las hizo por la espada, pero otras las fue absorbiendo. O sea, la mayoría, de hecho, del panteón de santos cristianos son figuras paganas. O sea, el cristianismo es una amalgama de paganismo, o sea, es un sincretismo el que hicieron. Entonces, pongamos el ejemplo más claro. Cuando Irlanda. Tú dices, otro. Cuando tú dices Dios, el Dios de los cristianos, ¿qué te imaginas? Una persona barbuda con un cabello largo, pero no te lo imaginas semita, te lo imaginas europeo, o sea, es un señor blanco con barba blanca, no es semita. Esa imagen es la viva imagen de Zeus. Y de ahí la copiaron, pues. Entonces hay muchas cosas, pero perdón, decías de Irlanda, ¿qué decías? No, en Irlanda, por ejemplo, Irlanda, lo que es la cruz céltica es una unión entre ahí adoraban al sol y la cruz de Cristo. Entonces, para no tener confrontación, creamos una cruz céltica y contentamos a todos. Al final es la unión. Entonces, es verdad lo que dice él. Al final el cristianismo arrasó. Pero arrasó no el cristianismo en sí, la doctrina como si era la iglesia. Que la iglesia para mí siempre ha sido un arma del poder. Ha utilizado la religión, pero el problema fue la iglesia la que arrasó. No la doctrina seguramente de Jesús no querría eso. Es el problema de cómo se ha desvirtuado las creencias y la doctrina. Ese es el problema. Y efectivamente en Europa arrasaron con todo el tema pagano. Con los vikingos pasó lo mismo, con los pueblos nórdicos, con los daneses y demás. O se convertían muchos o había que pasarlos por la espada. Efectivamente, tienes razón. Pues bueno, es un tema bien rasposo.
que vamos a tener que continuar tal vez después, pero habíamos quedado, tienes un compromiso, no te quiero quitar más tiempo, Luis. Ojalá que podamos volver a hacer una charla como esta, así desprendida, tal vez utilizando un poquito más eufemismos para que no nos tumben el tema de YouTube. Es el problema que tengo yo, que cuando estoy con Voz Disidente muchas veces, ¿colgamos el vídeo? No, porque es que se me va la lengua a mí, no, Dios, se me va la lengua, por Dios. Pero bueno, lo dicho, Samuel, para mí es un placer que me invites y a ver si pronto puedes venir otra vez a Voz Disidente y hacemos otro programa y lo dicho. Muchas gracias, Luis, y muchas gracias a las personas que estuvieron opinando por acá. Mira, por ejemplo, aquí dice, ¿dónde han visto pinos y nieve en Nazaret? La Navidad, es cierto, o sea, por ejemplo, ahí está otro ejemplo, Navidad, el Yule, o sea, el Yule. Sí. Oye, sería bueno que habláramos de paganismo alguna vez. Eso sí, a mí ya me acusaron porque una vez hicimos un programa sobre Baal, ya me acusaron de que soy adorador de Baal. No, ahora van a decir que soy pagano. Y no quiero hablar de la Pascua, porque si hablamos de la Pascua hebrea y hablamos de la Pascua, de los sacrificios y esos rituales de sangre con un niño gentil y tal, porque he estado leyendo y he estado estudiando un poco sobre el tema de sacrificios que se han llevado a cabo en Europa por esta gente, por esta tribu, y documentado, ya te lo diré por privado, de sacrificios que están confirmados, testificados de niños cristianos donde se les ha hecho rituales de sangre para la Pascua, donde se hacían un pan con sangre cristiana, ¿vale? Y está confirmado. Pero ese tema lo vamos a tener que dejar para Rumble, para donde no nos hagan, donde no nos hagan papilla. Y quiero que se quede el programa aquí. Ojalá que no encuentre el algoritmo cosas, porque utilizamos mucho la palabra con J, alguna vez esa de los afroamericanos que no les puedes decir de su color porque parece que se ofenden. Bueno, no se ofenden ellos, yo tengo un cuñado negro, es esposo de una prima mía. Y, yo tengo una de mis mejores y él dice, ¿pero por qué? Si yo soy así, Claro. ¿Perdón? Él dice lo mismo, mi amigo, tengo un gran amigo mío que es cubano, un gran amigo mío, y él es negro. Yo soy negro y tú eres blanco, tío. Hay algunos claro. O sea, bueno, los que se ofenden son, ya sabes, ¿no? Ya sabes, esas personas que ni caso, ¿no? Pero por desgracia, pues tienen el poder de bajar y subir el botoncito aquí en esta plataforma, y quiero que se quede para que el grueso de la gente que nos sigue lo pueda ver. Así que bueno, ese tema ya lo dejaremos para una ocasión especial, pero sí me gustaría que tomáramos el tema del paganismo, a ver si te conviene, y ahí podemos invitar también a nuestros demás amigos de Voz Disidente con mucho gusto, que les mando un abrazo. Cuídate mucho, Luis, que te vaya muy bien. Gracias a todos los que habéis estado ahí. Un saludo. Muchas gracias. Hasta luego. Nos despedimos. Chao, chao. El mundo detrás de las cortinas. La historia como instrumento del control de las masas, de Samuel Cruz. Un libro que por primera vez en la historia desmonta la trama oculta detrás de la Segunda Guerra Mundial y responde a preguntas como cuál era el objetivo de los aliados al destruir la psique de los alemanes, o qué papel jugaron el Instituto de Tavistock y la Escuela de Frankfurt en los tratamientos de desnazificación y la reeducación de los alemanes. O incluso, ¿por qué estas instituciones se propusieron aplicar contra toda la humanidad lo aprendido con los alemanes? El mundo detrás de las cortinas, disponible en Amazon en formato físico y Kindle.